buenas noches. Bienvenidos una vez más a Banca 19. Nos encontramos como todos los martes a través de la pantalla de Somos Azul para analizar lo que tiene que ver con nuestra realidad. La cuestión es que nos hicimos un interrogante grande porque anoche se desarrolló la 15ª sesión ordinaria donde se abordaron diferentes problemáticas y al mismo tiempo y de manera paralela entendemos que hay otras problemáticas y necesidades que quizás no quedaron reflejadas justamente anoche aquí en el recinto legislativo, pero que entendíamos era necesario abordar y por lo menos ir a dialogar con los protagonistas. Podríamos decir que fue una sesión donde más allá de durar prácticamente 3 horas con la ausencia de los concejales Claudio Molina del Frente Amplio UNEN y Diego Colman desde el bloque Más Azul, dentro de su bloque que es de Cultura, Educación y Trabajo, se dieron algunas discusiones que verdaderamente fueron importantes, que marcan una vez más, según indicaron algunos concejales, la tosudez que tiene este departamento ejecutivo y hacían mención específicamente a lo que fue el proyecto planteado por el Partido Socialista que tiene que ver con la expropiación de la ex Curtiembre Piazza. La semana pasada el intendente municipal dio una conferencia de prensa donde dio a conocer que envió un proyecto de ley a la legislatura bonaerense y que la Cámara de Senadores ya lo aprobó, es decir, tiene media sanción y ahora está en mesa de entradas de la Cámara de Diputados para que se termine de aprobar. Es un proyecto interesante porque habla de la posibilidad de expropiar lo que es la ex Curtiembre Piazza. Lo que sucede es que, este proyecto nunca pasó por el Consejo Deliberante, que ayer se lo recriminaban algunos ediles, pero por el otro lado hay un detalle importante a tener en cuenta, que es el artículo número 2 de este proyecto, que indica, por lo menos el elaborado por el Departamento Ejecutivo, que de los costos de la expropiación se va a hacer cargo la Municipalidad de Azul, no la Provincia de Buenos Aires, como es cada vez que se expropia algún inmueble determinado, como explicábamos la semana pasada con el caso de H&M, TRC y Celanova. Pero hace un tiempo atrás, también hay que decir que el intendente municipal pidió un crédito de cerca de 10 millones que iba a ser utilizado la mitad del mismo en lo que era justamente la ex Curtiembre Piazza, la otra mitad en el Centro Cultural San Martín, es decir, en el ex cine, y en caso de que no se pudiera llevar a cabo alguna de estas cuestiones, se iba a destinar a pavimento. Hay algunos concejales que hoy plantean dónde está ese dinero, si verdaderamente no se utilizó en pavimento, porque hoy surge esta posibilidad concreta de la expropiación que llevaría, según los cálculos del Ejecutivo, alrededor de 4 millones de pesos expropiar. ¿Expropiar sobre qué? Es la gran pregunta, porque recordemos que hace mucho tiempo se venía licitando, nadie se venía presentando hasta que una vez en particular el municipio decidió presentarse y dar una oferta. Oferta que perdió, en este caso perdió la licitación por 1.000 pesos sobre un inversor privado que es Niemela. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Bueno, en vez de dejar que ese inversor privado, que ganó esa licitación como correspondía, invirtiera en nuestra ciudad y, presentara su proyecto de la ex Curtiembre Piazza, se presentó a la justicia, apeló esta decisión para ganar esta licitación que en realidad ya había perdido, como decíamos, solamente por 1.000 pesos. Pero después de muchas idas y vueltas, después de no haberse presentado durante años, después de que siempre sostuvo que era importante, pero en realidad no se hacía nada. Bueno, ahora directamente, más allá de lo que decida la justicia, tienen el otro camino, el de la expropiación. ¿Qué dijo el Partido Socialista? Sí, expropiemos, está bien, nos parece una buena posibilidad para que este inmueble sea parte de la Municipalidad Azul, pero en este caso en particular proponen expropiar en el derecho de compra, ¿sí? Es decir, expropiar el derecho de compra sobre Niemela, en este caso en particular, porque entienden que de la otra manera estaría saliendo mucho más caro, ¿sí?, la expropiación que de cómo lo pretende hacer el Partido Socialista. Obviamente el oficialismo dijo que entró a destiempo, que ya no se puede frenar los caminos que recorre dentro de la legislatura bonaerense, si bien luego que sea aprobado en la Cámara de Senadores y Diputados, tiene que venir nuevamente al Consejo Deliberante, porque como la plata la pone el municipio, directamente lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, realizar esta compra o, en este caso, autorizar al Departamento Ejecutivo a que la haga. Así que va a ser un tema que verdaderamente va a llevar todavía muchísimo tiempo. Este proyecto pasó a comisión para ser analizado, así que ya lo vamos a estar tratando. No es el caso de la noche de hoy, teniendo en cuenta, como decíamos, que teníamos y entendemos otras necesidades también de abordar aquí en Banca 19. Además, queremos tratar este tema con todos, pero todos los actores, a fin de poder dejar un poco más claro todo este contexto y este panorama. Se dio un caso particular, luego que terminó el tratamiento de este punto, que tiene que ver con la presencia de los ex trabajadores, que son las únicas víctimas aquí porque siguen esperando, tienen más de 18 años
de poder cobrar por lo que le corresponde. Y claro, como nunca termina de venderse, ¿sí?, este predio que está declarado en quiebra, nunca terminan de cobrar. Entonces, todos los ponen en el discurso porque es lo más fácil y lo más sensible de cara a la ciudadanía, ayudar al trabajador, pero en definitiva cada vez se le complican más los caminos para que ellos terminen cobrando, ¿sí? Entonces, estaban los trabajadores presentes. Una vez que termina el tratamiento del tema, se le acerca el concejal Rodolfo Rancés y el asesor del Senado, estamos hablando de Matías Valdés, a dialogar con los trabajadores. Fue cuando se ofuscó el concejal Pablo Gianibelli, le pidió un poco de cordura al presidente del cuerpo, a José Cordeviola, porque entendía que estaban haciendo demagogia, política barata, y bueno, se armó ahí, si se quiere, un berretín, entre comillas, donde incluso una mujer que había venido, ¿no?, de parte de los trabajadores, se le enoja mucho, le dice: lo que pasa que a vos no te importa nada, porque nosotros venimos sin cobrar, necesitamos la plata, muchos ya han fallecido, otros estamos enfermos, y bueno, realmente se armó una situación poco común aquí en el Consejo, no que vengan vecinos, no que muchas veces incluso hasta sean invitados para oficiar de tribuna de algún proyecto determinado. Fue la reacción quizás lo que llamó la atención, porque como decíamos, es habitual que vengan vecinos y esto ocasionó un cuarto intermedio y algunas idas y venidas. Luego, bueno, muchísimos proyectos más se discutieron, entre ellos, por ejemplo, un proyecto del concejal Ortiz que planteaba que el Consejo Deliberante vuelva a tener la palabra honorable, que sea honorable Consejo Deliberante. Y llevó la discusión porque Ortiz entendía que para que el Consejo Deliberante sea honorable, en este caso lo que iba a pretender, o lo que pretendía, era jerarquizar al cuerpo legislativo y por el otro lado subirle la autoestima a los azuleños. Claro, la oposición, la concejal Estela Cerón, el concejal Juan Sen salieron a decir: bueno, vamos a estudiarlo en comisión, porque en realidad hay que dar un debate muy importante. De cualquier manera entendían que para, en este caso, ser honorable no necesitan un término, una palabra que preceda a Consejo Deliberante, sino que esto se demuestra con las actitudes del cuerpo legislativo. Y verdaderamente, esto ya lo decimos a título personal, muchas veces y en el tratamiento de muchos temas parece que cada vez están más alejados de lo que es la honorabilidad que puede tener este cuerpo legislativo. Lamentable, por cierto, ¿no?, lo que estamos comentando, pero a veces vemos que no van conjuntamente con las diferentes circunstancias que se plantean. Por ejemplo, no sé si ante las diferentes necesidades que había y ante las diferentes problemáticas, la gente está muy preocupada por determinadas cuestiones, era para plantear esto de la palabra honorable, sí, para el Consejo Deliberante. Pero bueno, es lícito también que se plantee la inquietud, y más se entiende que con esto se le sube la autoestima a los azuleños y se jerarquiza el Consejo Deliberante. Pero decíamos, no vamos a tratar esto tampoco, sí, obviamente queríamos hacer una mención, porque fuimos al Consejo Escolar, entendemos que hay una problemática muy importante, más allá de todas las que podemos hablar y que hemos venido abordando ante el incumplimiento de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hacer hincapié en la falta de gas. Sabemos que hace un tiempo Gas Camusi y Pampiana decidió ir a cortar el servicio porque no están las condiciones dadas, tras una denuncia anónima que se dio, ¿sí?, por las irregularidades que se daban en todo este edificio. El problema o la problemática más grande es que el edificio no solamente funciona el Consejo Escolar, que alquila el lugar, sino también que hay 2 escuelas, que está Inspección, que está el Hogar Buen Pastor, donde allí viven niñas de nuestra ciudad. Entonces, verdaderamente es una problemática muy, pero muy grande, que están tratando de sortear ahora los consejeros, pero le fuimos a preguntar, bueno, ¿cómo se sigue de acá en más? ¿Cómo son las gestiones? La provincia ¿pondrá plata para esta obra teniendo en cuenta que, por ejemplo, ni siquiera es un inmueble que le pertenece porque lo alquilan? Bueno, estas más otras temáticas abordamos en el Consejo Escolar, donde pudimos ver los pros y los contras que se van dando entonces en el marco del Consejo Escolar. Hay algunas escuelas que el año que viene empiezan en emergencia, hay escuelas que se les está cayendo el techo, así nos decían los consejeros escolares. Una nota que vamos a escuchar que es extensa, pero verdaderamente muy, pero muy importante, y no queríamos alejarnos tampoco de esta realidad. Y finalmente también tuvimos el cierre el último domingo con la presencia de Pedro Aznar aquí en la ciudad de lo que fue el 8º Festival Cervantinos. Dijimos, bueno, ¿por qué no en Banca también hacer un cierre, un balance de lo que implicó, ¿no?, este festival tan importante que tenemos los azuleños por ser justamente azul, ciudad cervantina de la Argentina, lo que implica, ¿no?, este festival. Y decidimos invitar en este caso y entrevistar a quien entendemos es un profesional de la cultura, así lo vamos a determinar, el señor de la cultura, que durante muchísimos años estuvo en la pantalla de este canal justamente compartiendo con todos nosotros su saber y su amor
por la cultura. Estamos hablando de Cacho Nebbia. Hoy vamos a estar dialogando con él también para que nos haga un balance de lo que es este Festival Cervantino, donde verdaderamente hizo un balance positivo, pero también dejó algunas críticas constructivas que se tienen que llevar a cabo para, entiende él, ir mejorando año a año, superando lo que es este festival, que por suerte lo viene haciendo. Estoy en Banca 19. Vamos a compartir una tanda. Cuando regresemos, nos metemos de lleno entonces en las problemáticas del Consejo Escolar. Como lo habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a entrar directamente al Consejo Escolar a dialogar con cada uno de los consejeros para justamente tratar lo que es hoy una de las principales problemáticas que le lleva muchísimo trabajo a cada uno de los consejeros, porque más allá de todo lo habitual que hacen, de todas las tareas, obviamente, ahora tienen esta extra que tiene que ver con la falta de gas que hay en la institución, pero en realidad es en todo este lugar donde alberga, como decíamos, no solo el Consejo Escolar, sino también a 12 escuelas, a la dirección distrital, a lo que implica el Buen Pastor. Hay mucha preocupación de qué manera lo vienen trabajando, cuáles son las gestiones, también el reclamo que van a hacer algunos consejeros escolares como José Tedesco, decir, bueno, aquí me parece que entre todos tenemos que movilizar para lograr soluciones, no solamente el Consejo Escolar, también el Departamento Ejecutivo, el Consejo Deliberante. Se va a empezar a poner en tela de juicio el fondo educativo que llega de Nación directamente a la ciudad y que, bueno, el Ejecutivo Municipal decide darle un destino y no quizás un porcentaje interesante a lo que tiene que ver educación, y es lo que, bueno, empiezan a plantear y empiezan aquí a ver, si se quiere, diferentes cuestionamientos. Vamos a escuchar una primera parte entonces en la palabra del presidente del Consejo Escolar, Gabriel Terra, y los consejeras Patricia Cuatrocho, ambos del Frente Amplio Progresista. También está José Tedesco desde el Frente para la Victoria, Gisela Montenegro desde el Frente Renovador y Miguel El Chule Mugueta desde Socialistas para la Victoria. Todos los consejeros, con excepción de Pedro, que es, bueno, una pena que no haya podido dialogar con nosotros porque pertenece a Peronistas Sin Fronteras directamente, o es el más vinculado a la provincia de Buenos Aires, es el tesorero del Consejo Escolar, no pudo estar presente, pero después todos dijeron, acá estamos para hablar en Banca 19 y poder transmitirle a la gente lo que estamos realizando. Lo escuchamos. Para poner un poco a la gente en la actualidad, el edificio que hoy funciona el Consejo Escolar, no solo funciona el Consejo Escolar, sino Secretaría de Asuntos Docentes, inspecciones distritales de educación física, Escuela 502, Escuela 503, está la iglesia, está el hogar Buen Pastor. Todo eso funciona dentro de 2 manzanas que están alquiladas. Por lo menos la parte de consejos escolares, de Consejo Escolar y de Secretaría de Asuntos Docentes es una parte alquilada a una congregación de monjas, en este caso con el nombre legal de Instituto Buen Pastor. Y bueno, esto está así desde el 2003, donde se firmó el contrato y se empezó a funcionar aquí, y nos encontramos hace 10 días atrás con una problemática de una denuncia anónima en la cual Acamuz y Gas Pampeana y cortan el suministro de gas, y de hace 10 días que venimos trabajando para intentar solucionar este tipo de problema que de alguna manera nos excede en el ámbito local, sobre todo por la cantidad de variables que tiene, porque no es un lugar propio de la provincia, porque tenemos que hablar con la parte propietaria, porque hay que acondicionar una instalación de gas de hace 50 y pico de años, casi 60 años atrás, a la actualidad, donde no sabemos si la parte propietaria se va a hacer cargo, ¿sí? O la provincia lo va a poder pagar, o cuáles son las salidas posibles para poder albergar, ¿sí? Todas las instituciones que funcionan en este edificio, que no todas dependen de un mismo organismo, ¿sí? Porque si bien todas las que tengan que ver con la parte escolar pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación, aquellas como el Buen Pastor o la iglesia, ¿sí? Que también tomaban gas del mismo suministro, en este caso tienen que solucionarlo quizá por su parte. Entonces estamos ante una problemática muy importante que, te vuelvo a repetir, nos exceden y vamos avanzando a paso firme de acuerdo a cómo fuimos armando un cronograma. Lo primero fue poder darle a tanto el hogar como a las escuelas, poder proveerlos de gas lo antes posible. Bueno, ese paso ya está culminado. Ahora fue comunicarnos con la parte propietaria, que en el día de hoy se va a hacer presente en el Consejo Escolar, así podemos charlar, parte de los representantes legales van a acercarse, y de ahí
poder ir a la provincia con las variables de soluciones posibles, ya con la respuesta tomadas desde la parte de la parte propietaria. Tuvimos una reunión de UEGD en la cual todas las partes de educación también consensuamos pasos a seguir y en qué nos pueden colaborar, ¿sí? Cada cual asumiendo un compromiso, y después veremos, de acuerdo a lo que nos digan en la provincia, cómo podemos encarar desde lo local, ¿sí?, la situación, teniendo en cuenta que hay mucha gente involucrada y también hemos tenido un llamado desde el municipio, la directora de educación ofreciéndose, ¿sí?, en todo aquello que puedan colaborar para poder hacerlo. Pero vamos tratando de ir paso a paso para poder llegar a abril del año que viene con una solución para nosotros y para todas las instituciones. José, hablamos de instituciones verdaderamente importantes, ¿no? El Consejo Escolar, pero también hay que tener en cuenta que aquí hay escuelas y está el Hogar Buen Pastor donde las niñas viven ahí, ¿no? La preocupación de usted verdaderamente es por todo. Sí, ese día miércoles, cuando se sucedió el tema del corte por parte de Camusi, nos reunimos todo el cuerpo de consejeros en este lugar, conjuntamente con los directores de ambos establecimientos y también la directora del Hogar Vivencial Buen Pastor, donde por decisión del cuerpo rápidamente arbitramos los medios para tener esa instalación suplementaria y que pudieran elaborar los menús del Hogar Buen Pastor y también, por supuesto, bañarse, higienizarse, porque al sufrir este corte de gas era algo que habíamos que solucionar rápidamente para ese hogar, y de eso trajo a colación la suspensión de dos días de clases para el tanto de la 502 y la 503 para podernos dar tiempo a armar también esa instalación suplementaria, que eso se logró y al lunes siguiente las clases pudieron comenzar. Miguel, ¿se podría haber evitado por lo menos llegar hasta esta situación? Porque digo, surge todo a raíz de una denuncia. Evidentemente la persona que la hizo estaría preocupada por la situación que se estaba viviendo. Supongo que sí o no, tal vez, capaz que es alguna persona que tiene algún resentimiento, o no se sabe, es un anónimo, es un anónimo. Las situaciones, bueno, como la han planteado el resto del cuerpo, lamentablemente lo fundamental acá es político. Político en cuanto a que las instalaciones donde están funcionando, en este caso, 2 escuelas, donde están funcionando asuntos docentes, el Consejo Escolar, el Hogar Buen Pastor y algunas dependencias más de educación física, bueno, no tenemos gas. La empresa, yo creo que con un criterio acertado, dado los accidentes que ha habido, ha tenido que hacer la revisión y cortar el gas donde es un edificio sumamente viejo, donde se han hecho adaptaciones y bueno, adaptaciones en cuanto al sistema de gas, de cañerías, y bueno, yo creo que acá hay una responsabilidad compartida. Pero si bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que atender estos temas que nos superan ampliamente a un cuerpo de consejeros escolares de Azul, digo, hay una corresponsabilidad en cuanto a los manejos del fondo educativo que vienen por nación y que son dirigidos políticamente de acuerdo a los objetivos políticos que tenga el intendente INSA acá en Azul. Nosotros creemos que el fondo educativo tiene que venir al menos, pero por lo menos un 50% para infraestructura de las escuelas del distrito. Nosotros no podemos hacer maravillas con un fondo educativo de 100.000 pesos para la infraestructura. Porque hay otros fondos que son para el servicio alimentario escolar, hay otros fondos que son para otra cosa y están destinados para eso, pero el fondo para infraestructura, digo, es decir, todo lo que habíamos planificado, que estuvimos horas de discusión, de debate, si cambiamos el techo en una escuela, si hacíamos la electricidad en otra, si hacíamos... Bueno, todo se quedó, perdimos el tiempo, digamos, porque pero si tenemos un fondo educativo
que llegan 8, 9, 10, ya no sé cuánto es, millones por año. O sea, estamos hablando de un palo, de 1 millón de pesos por mes, aproximadamente. Nosotros hacemos maravilla acá con eso. Hacemos maravilla, pero bueno, el intendente Ince planteó que bueno, es para educación informal, para educación y arte informal, que sería otra cosa. La educación va un poquito, educación informal. La mayoría va para arte, digo, muy bien Pedro Aznar, pero digo, hay otras prioridades que son mucho más importantes que Pedro Aznar, o que cualquiera de los espectáculos que han sido muy buenos, pero me parece más importante la infraestructura de los colegios que tenemos que dar cuenta como consejeros escolares. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Hoy tuvieron una reunión, bueno, ¿qué es por lo menos a lo que pudieron arribar? Hoy por la mañana mantuvimos una reunión de UEGD donde varios actores involucrados en esta cuestión, como inspectores de todos los niveles, el cuerpo de consejeros escolares, la inspectora jefe, lo que decidimos en conjunto fue, por el momento, pedir una audiencia con la ministra de Educación y el director de consejos escolares en La Plata, para decidir y que ellos también nos den su mirada de cuál va a ser el paso a seguir para poder solucionar el problema con el gas en esta institución. Porque también el otro inconveniente que nos planteamos es, si nosotros invertimos dinero, que lamentablemente son escasos los recursos que tenemos para poder hacer un diagnóstico y realizar intervenciones en el sistema de gas que tenemos actualmente, también tenemos que tener en cuenta que la provincia, el edificio no pertenece a la provincia, por lo cual no sabemos si va a dar respuesta o no para luego poner ese dinero. Y la verdad que, bueno, en una primera instancia se va a realizar esta reunión. Después depende de los resultados que tengamos para proseguir. Una primera parte escuchábamos, como decíamos, muy críticos, ¿no? En algún punto los consejeros escolares, más allá de contarnos esta problemática por la que están atravesando y que de alguna manera entiendo que todos como azuleños tenemos que hacernos eco. De cualquier manera todavía queda seguir dialogando con ellos, empiezan a aparecer otras problemáticas y también algunas posibles soluciones y de qué manera poder abordarlo en la palabra, como decíamos, de los consejeros escolares. Pero primero, una tanda. Y ahora sí, para seguir charlando, en este caso con los consejeros escolares, vamos a escuchar no solamente esto que veníamos abordando, la problemática del gas, que verdaderamente es muy importante, sino también otras que están latentes en diferentes escuelas de nuestro distrito y que sin embargo no hay ningún tipo de respuesta, ¿sí? ¿Cuáles son los costos-beneficios? ¿Cuáles son los pros y los contras entonces de la educación? Escuchemos entonces cómo seguimos dialogando con ellos. Yo lo dividiría en dos fases. La positiva es esto, de poder abordar todas las problemáticas en el ámbito que corresponde y discutiendo cómo corresponde con cada uno de los consejeros escolares, que la verdad que reconozco la labor de cada uno de ellos, porque entre todos podemos sumar y aportar para mejorar la educación del distrito. En cuanto siguiendo en la línea positiva, digo, este cuerpo de consejeros escolares ha logrado culminar, en el día de mañana se termina la obra de ampliación del CEF 197 de Cacharí, que fue por decisión de todos nosotros. Hemos logrado terminar en lo que va de este año la ampliación del Jardín 917, que también fue por decisión de este cuerpo. Hemos logrado elaborar un menú de verano alternativo con una variación importante, donde los pequeños van a poder consumir milanesas de pollo, van a tener trozo de pollo, trozo de carne, y vos dirás, o la población dirá, bueno, ¿y esto qué? Digo, son muchas horas las que nosotros estamos acá adentro, desde las 7 de la mañana todos los días, viendo de qué manera resolvemos tantísimas problemáticas que cuando uno ve algo positivo, digo, bueno, un poquitito nos merecemos una caricia en el alma. Pero en lo negativo, digo, esto nos desnuda más que la realidad de lo que le pasa a la educación de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 2 escuelas especiales que no tienen edificio,
sumado a la escuela 505, que si Dios quiere, por otras gestiones que se sumaron, se va a lograr comenzar a trabajar, pero nosotros tenemos un lugar alternativo que todavía no está acondicionado. Secretaría de Asuntos Docentes no tiene edificio propio. Digo, acá muestra la miseria que hay en educación, en inversión en infraestructura. Lo del gas es sumado a tantas otras problemáticas como problemas de riesgo de inicio 2015. Nosotros tenemos una escuela de campo, la escuela 59, que tiene el pozo saturado, el pozo cloacal saturado. No hemos podido ingresar durante todo el año por el estado de los caminos rurales y tampoco hemos podido tomar intervención. Una escuela técnica 2, que los techos se caen de a pedazos. Una escuela técnica 1, que tenemos un problema terrible eléctrico y no hay fondos para educación. Así que cuando para corolario de todo eso nos pasa todo esto del gas. La verdad, hoy por hoy, con todo lo que nos ha sucedido desde el principio de año, desde el gobierno provincial en lo que respecta a la parte de comedores, en también lo que respecta al tema de infraestructura a través de este recorte que hemos sufrido del Fondo Compensador, que hoy en esta problemática en la cual estamos todos inmersos, no podemos dar respuesta y más a lo que nos está sucediendo con el tema del gas. Y creo que hoy en la reunión de OEGD, cuando finalizó, con algunos pude socializarlo, en que no han tomado dimensión de lo que está sucediendo. Pero creo que también hay que abrir más el abanico, hay que también comprometer a todo el Consejo Deliberante a ver de qué manera esto lo podemos solucionar. Si el intendente va a aportar dinero del fondo educativo, ¿no es cierto?, por todos los pedidos que están presentes, bueno, va a poner el dinero si toma esa decisión política, pero también va a tener que pedirle permiso al Consejo Deliberante, porque también volvemos a lo mismo. Este edificio no es de la Dirección General de Escuela, este edificio no es una escuela. Creo que hay que comprometerlos a todos y tomar realmente dimensión. Y también, por supuesto, como decía Gabriel, tenemos que escuchar qué es lo que quieren las autoridades provinciales, porque las autoridades provinciales, no nos olvidemos, que están en La Plata, están atrás de un escritorio y no están viendo la realidad como la estamos viviendo nosotros en el Consejo Escolar día a día. Por eso me gustaría que la gente de La Plata venga al distrito, recorra el edificio, pueda armar un diagnóstico. Tienen las herramientas en la ciudad de La Plata, hay un departamento de instalaciones complementarias donde pueden venir, poner a disposición a los inspectores y poder hacer ese relevamiento. Por eso digo, creo que entre todos lo vamos a poder lograr. Si esto está dividido, va a llegar a marzo del año que viene y no vamos a tener ni el gas envasado, ni el gas licuado, ni el gas de la red natural. Está claro también por lo que decía recién José, aquí hace falta compromiso político, entonces, por parte de los diferentes actores. No, para mí no está claro, no es así, ¿no? Y como yo no comparto las expresiones en parte del compañero José Tedesco, digo, por lo siguiente, acá no lo podemos arreglar entre todos, no es entre todos, es entre algunos, entre los que creemos en la educación pública, entre los que creemos que estamos haciendo un trabajo de base. José mismo lo dice, están atrás de un escritorio. ¿Quiénes son los que están comprometidos, digamos, con la educación pública? Son los docentes, el grueso de los docentes que van a trabajar en condiciones muchas veces, la mayoría de las veces que son muy difíciles. Mientras tanto, por otra parte, el gobierno nacional, con la ley que saca Filmus en el 2008, le da a la educación el empujón que es único en América, más del 6% del PBI para educación, pero sin embargo en azul no se ve reflejado, porque eso, insisto, sigue estando en las arcas de la municipalidad, destinado para la educación informal, mientras a nosotros no podemos solucionar los problemas de infraestructura de las más de 120 escuelas que tiene el partido. ¿Cómo puede ser que en el propio edificio del Consejo Escolar, donde funcionan otras dependencias, donde funcionan 2 escuelas, no tengamos gas, mientras ayer estábamos escuchando en la plaza
pasa al bajista Pedro Aznar que cobra 150.000 pesos de cachete. Estamos hablando eso es educación popular, educación para todos, ¿cómo le ponemos? Entonces, la educación no se arregla entre todos. Me hace acordar el famoso eslogan del radicalismo, ahora todos juntos. No, todos no. Yo con todos no. Gabriel, bueno, pasa esto, ¿no? A veces vemos que obviamente son de diferentes partidos, de diferentes ideologías y que no coinciden, está bien, pero digo, ante las necesidades que verdaderamente no les corresponde a ustedes muchas veces cubrir y que lo tienen que hacer, surgen, ¿no?, este tipo de discusiones que lo que hace es detenerse en vez de, bueno, poder seguir para adelante en los que sí verdaderamente a ustedes les corresponde hacer como consejeros escolares. Sí, a ver, más allá de las diferencias que a la larga son enriquecedoras, porque de este disenso vamos sí, al tener una mesa abierta y la discusión planteada, vamos a terminar avanzando y llegando a buen puerto. Pero lo que no tenemos que perder es el objetivo final, que es marzo, ¿sí? Por los chicos. Vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir hablando de quién es la culpa, de quién pone el dinero, quién no lo pone, quién se preocupa, ¿sí? Porque yo también comparto un montón de las cosas que dijo Miguel, las que dice Patricia, las que habla José, Pedro, Gisela. A ver, tenemos diferencias y creo que si estamos todos acá concordamos en algo, que es la educación Todos pública. no, falta Pedro. Bueno, sí, hoy Pedro no pudo estar, pero todos apuntamos a la educación pública, si no, no estaríamos acá. De esta manera entonces terminábamos de compartir, ¿no?, lo que fue ayer una gran charla, podríamos decir, más que una entrevista directa, ¿no?, con los diferentes consejeros escolares. Verdaderamente hay muchísimo para trabajar, problemáticas concretas, este balance que nunca termina de ser positivo, lamentablemente, con diferentes responsabilidades. Me parece que acá el traje con la responsabilidad más grande lo tiene la provincia de Buenos Aires, por más que muchos se quieran hacerlo distraídos, pero coincidimos también con José Tedejo cuando decíamos, bueno, pero acá tenemos que trabajar y remar todos hacia el mismo lado, no solamente los consejeros escolares, también el departamento ejecutivo, también el Consejo Deliberante, y de hecho lo que se cuestiona y viene haciéndose durante todo el año fue lo que tiene que ver con el fondo educativo, que tanto reclamaba Miguel Mugueta recién cuando lo escuchábamos en la nota. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con determinado dinero que llega a la ciudad. En Azul específicamente este año llegaron 14 millones, así como lo escuchan, que es un fondo que Nación envía a provincia no lo toca y directamente lo envía a los municipios. Y luego es el jefe comunal quien decide en dónde invertirlo. Pero claro, acá es cuando se da la discusión, cuando muchos dicen, por ejemplo, desde aquí, desde la Secretaría de Cultura y Educación, que es bastante ambigua la ley porque dice que se va a afectar a lo que tiene que ver ciencia, tecnología y educación. Y es por esto que, bueno, cuando presentaron el balance de lo que fue el año pasado, la inversión de este dinero que llegó del Fondo Único, que viene de un porcentaje del PBI, por eso aumenta todos los años, el año pasado había sido de 9 millones, este año de 14, es que, bueno, se decidió, por ejemplo, el año pasado invertirlo en diferentes actividades que estuvieron mucho más ligadas a la cultura, si se quiera. Por eso recuerdo que cuestionaron fuertemente cuando decían que se había gastado en parte de los fuegos artificiales de fin de año, teniendo en cuenta estas necesidades que tenemos en educación. Pero sostienen desde Cultura que está bien, que así lo prevé la ley, pero hay otros que entienden que no lo prevé de esta manera, que por ejemplo cuando dicen ciencia, tecnología, educación es real, pero por ejemplo habla de la educación formal, no destinar, por ejemplo, este dinero a la educación informal. Lo decía y era claro Miguel Mugueta recién en la nota que compartíamos, ¿no? E incluso aquí en el Consejo Deliberante, Maya Vena presentó un proyecto que actualmente está en las comisiones, siendo evaluado por los diferentes ediles, para que justamente parte de este porcentaje, alrededor del 50%, sea directamente destinado a educación. Imagínense las cuestiones que pudieran arreglar aquí en el Consejo Escolar si hablaríamos, por ejemplo, que este año hubiesen dispuesto de estos 7 millones, que es la mitad de lo que llegó a nuestra ciudad. Así que me parece que es una buena iniciativa, que habrá que trabajar en este proyecto y obviamente también que sea el propio intendente quien termine de decidir la mitad de este fondo, bueno, de qué manera se va aplicando en la ciudad. Lo habíamos anticipado en el primero de los bloques y ahora sí, nos vamos a dar este lujo, ¿no? Porque, a ver, el último domingo cerró
lo que fue el 8º Festival Cervantino, ¿sí? Aquí en nuestra ciudad, con todo lo que esto implicó. Pero dijimos, bueno, tenemos que también nosotros desde Banca 19 hacer un balance de una actividad tan pero tan importante y que atraviesa a la sociedad en todos sus sentidos. Y para ello decidimos invitar al señor de la cultura, lo vamos a decir de esta manera porque en realidad se trata de Cacho Nebbia, que una vez más dialoga con nosotros. En realidad con ustedes van a ver que ese timing televisivo nunca lo perdió, que creo que por un momento se olvidó que estaba hablando conmigo directamente, mira la cámara y lo comparte con todos ustedes. Pero de cualquier manera decíamos, palabra más que autorizada para compartir aquí en Banca 19 si se refiere a la cultura y al balance que hizo entonces de este 8º Festival Cervantino. Yo durante todo el año tuve dos expectativas muy grandes desde hace muchos años a esta parte. Una era el Encuentro Teatral Internacional Otoño Azul, que ya no lo tenemos, aunque yo guardo esperanzas de que vuelva a ser nuevamente para Azul, que era tan importante que cuando lo retiraron de cartelera estaba trabajando a salas llenas, que es una pena. Y el otro gran evento así cultural muy importante para mí, que lo espero y con un gran placer, es el Festival Cervantino. Y este año te diré, incluso lo hemos charlado con mis amigos en mesas de café, es como que no hubo nada de lo que vi que me haya disgustado. No vi pobreza, todo lo que, lógico, yo de tanta cantidad de espectáculos, muestras y todo, hice una selección, porque no podés ver todo, ¿no? Lo que vi me pareció sensacional, extraordinario. Empecé el primer viernes, o sea, el 31 creo que fue. Empecé el primer viernes con una obra de teatro dirigida por Gabriela Iskovich, que me pareció sensacional, que trabajaban todos varones en el teatro español y rompieron la estructura teatral que presenta el teatro español, que es un escenario. Trabajaron en los palcos laterales, en el pasillo central, en el escenario, en todas partes. Pareció de una gran riqueza y búsqueda de nuevos espacios alternativos teatrales, cosa que caracteriza a Iskovich. Después vi el resumen anual de ella, también sobre, este año ha sido el Festival Cervantino y de Iskovich, porque casi todas las cosas teatrales eran de ella. Con la firma de ella, ¿no? Vi también lo que presentaron sus alumnos durante todo el año en la estación de ferrocarril con un tranvía, no un tranvía, esa era la de Tennessee Williams, con un tren llamado Deseo, donde me pareció sumamente interesante ver el nivel de alumnos que tiene, y hay algunos valores muy interesantes, otros no, otros se pierden en el anonimato y en la mediocridad, pero hay un montón de alumnos sumamente interesantes para ir trabajándolos, ¿no? Y profundizando. También otro espacio alternativo, ya ves, en la criba sacó todos los paneles oscuros y dejó la sala desnuda para que la pudiéramos apreciar de otra manera. Es decir, descubrir espacios alternativos me parece una actividad de exploración, de investigación, de búsqueda sumamente atractiva. Y te decía que me encanta que en Azul esté la escuela de Sergio Camarote, la escuela de Chiche Menchaca Bernardes, que es tan importante y hace tantos años nació con el radicalismo y César de Paula en la gestión, desde aquel entonces, muchísimos años del taller teatral municipal, y ahora la escuela de Gabriela Iskovich, que es una muy buena directora, como te decía recién. Entonces, en teatro vi todas esas cosas que me atrajeron muchísimo. Si vamos a afilar el lápiz, falta curaduría teatral, porque trajeron todo el arsenal de obras que tiene Iskovich, pero también es cierto que se podían haber visto otras obras teatrales. Se vio también la de Juan Echeverry, Despojos, que ya la habíamos visto, esta es la cuarta puesta en escena, con una afluencia de público enorme. Es decir, los festivales como el Otoño Azul, como el Festival Cervantino, atraen muchísimo público, la gente va masivamente y eso es un gran atractivo para la difusión cultural. Y después vi que me atrajeron muchísimo La Chicana, con la voz de esa cantante Dolores Solá, que es maravillosa, con la creativa
composición y poética de Acho Stoll, que es el marido en la vida real. Después estaban sentados en la plaza en un banco acariciando a los perros callejeros. Lo que muchos azuleños los tienen en descrédito y les molestan los perros, ellos aman los perros y tienen en la casa, me contaban, 3 perros vagabundos, perros de la calle, y los adoran. Y entonces estaban acariciando a los perros, jugando con los perros estaban de fiesta, por supuesto. Y también vi que me impactó enormemente en danza contemporánea la puesta en escena y creatividad de Oscar Araiz en ballet, también en el Teatro Español, que fue una joya. Y una joya que me llevó, eso es lo que tiene la cultura, es un disparador. Me llevó a buscar los CDs de aquella vieja cantante de boleros, Elvira Ríos, que hacía unos boleros maravillosos con esa voz baja, una voz de bastantes graves, muy intencional, muy erótica, con la cual se hizo todo un ballet acá, Noche de Ronda, los boleros de Elvira Ríos. Y entonces ya tengo para escucharla. ¿Ves? Es un disparador que vas entrando en una, en otra, son puertas que se abren. Y como te decía, vi un montón de cosas que a mí me atrajeron muchísimo. Y para el año que viene, sugiero, no sé si me escuchan, sí, en algunas oportunidades he hecho comentarios así, me han escuchado. Quisiera una curaduría teatral, no todo lo de Iskovich, que es excelente, por otra parte, excepcional, pero que veamos otras líneas teatrales, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, como cuando estaba Jorge Dubati, el profesor de teatro, director teatral, historiador y investigador teatral, que nos hacía una selección muy extensa, muy amplia, y nos paseaba por géneros de los más clásicos a los más vanguardistas. Yo creo que es muy ridículo cuando se dice todo fue un éxito, todo fue maravilloso y todo. No, hay que ver cuáles fueron los defectos, o hay que hilar fino, aceptar las críticas de los demás para pulir para el año que viene. La gestión de José Vendersky al cargo de la Cervantina es muy trabajador, José, y es de escuchar, a mí me ha escuchado en algunas oportunidades, lo cual no quiere decir que yo sea dueño de la verdad, ni mucho menos. Soy un espectador, un ávido espectador más de una ciudad con una inquietud cultural mayúscula. ¿Y te parece que el azuleño ya tomó la identidad de ser azul ciudad cervantina del argentino, o que todavía nos falta? Digo en general, como sociedad, como comunidad. Yo creo que sí, porque a las funciones que he concurrido han estado a lleno. Y la respuesta y el pulso se toma precisamente por la concurrencia de la gente a la sala. Es decir, Otoño Azul, ¿por qué fue tan exitoso? ¿Porque lo hacía Menchaca Bernardes? No, porque la gente concurría masivamente y se agotaban los abonos. Lo mismo pasó este año con el 8º Festival Cervantino, todos los abonos agotados. Y vos ibas al Teatro Español y estaba lleno, y el otro día en La Criba también a lleno. Es decir, no, realmente, para mí fue un placer enorme. Ojalá Azul pudiese tener. Me sugirió un amigo, y va para ustedes, que son los organizadores del 8º Festival Cervantino. Me sugirió un amigo, y creo que tiene razón. Dice, para que nosotros podamos ver todo lo que hay en el Festival Cervantino, debiera durar una semana más. Y entonces, no poner más cosas, sino esas, abrir más el abanico de cosas que se tienen para ver, y con una semana más disfrutaríamos enormemente los que nos gusta la cultura. Trabajan los restaurantes, trabajan las confiterías, toda esta confitería donde estamos, el Gran Hotel Azul. Fue un lujo la cantidad de gente que hubo esta semana última y este fin de semana. Entonces es maravilloso esto. Porque es como lo definen, es la industria sin chimenea, ¿no? La industria a la que muchos países del primer mundo están apuntando. Claro, es del primer mundo, pero los países que tenemos problemas con la economía, también debiéramos tener en cuenta que un país no se recupera por los votos logrados, de la manera que sea, sino que se recupera apostando a la educación y a la cultura. Y hay mucha recesión de alumnos en materia escolar, sobre todo de las escuelas públicas. Hay que revisar eso,
La culpa la tuvo el otro, fue una película muy buena de 1951 con Luisito Sandrini, dirigida por Lucas Demare. Pero no apliquemos eso hoy en día cuando se recibe una crítica, decir, no, la culpa la tuvo el otro. Esa es una actitud gubernamental de hoy en día. Entonces, tratemos de cambiar las cosas, tratemos de solucionar. A nuestro país le hace falta, que son proyectos a futuro, incentivar que los chicos vuelvan a la escuela, que hay una fuga enorme de chicos de las escuelas, sobre todo de las escuelas públicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No mirar para otro lado, no culpar al otro, sino ir a fondo con eso. Y la cultura, ¿no es cierto? Son proyectos a futuro. Lo escuchábamos entonces y compartíamos algunos minutos con Cacho Nevia. Verdaderamente un placer, un lujo que decidimos darnos aquí en Banca 19 y qué agregar, ¿no?, a todo este análisis, este gran análisis, este análisis fino, si se quiere, que hace Cacho Nevia con respecto a lo que fue el 8º Festival Cervantino. Sí, lo que decimos que en el Consejo Liberante también está en las comisiones el proyecto que presentó Estela Cerone para que a partir del año que viene el Estado municipal financie en parte lo que tiene que ver con este festival, entendiendo que ya no hay que discutir si pertenece o no a la ciudad, si hay que llevarla a cabo o no, porque es un gobierno nacional y popular, porque hay que entender que verdaderamente el festival es una integración, es una industria sin chimeneas, así como lo definía la concejal al momento de presentar el proyecto, que está en comisiones, que intentó que saliera ayer en la sesión, pero sin embargo no alcanzó las firmas de algunos ediles que todavía quieren estudiar un poco más lo que tiene que ver con este tema. Pero sería importante, ¿no? Y acá también hablar de cuando se trabaja en conjunto entre lo público y lo privado, porque verdaderamente lo único que hay que hacer es felicitar absolutamente a todos los que estuvieron en la organización y llevaron a cabo lo que es el 8º Festival Cervantino, ¿sí? Verdaderamente fue un éxito, se logró, creo yo, lo que se buscaba, que es la superación año a año y mucho más, como decíamos, no vamos a decir porque tuvimos una palabra autorizada y un lujo que nos dimos, así que fue un placer entonces tener, y le agradecemos muchísimo a Cacho Nevia, que no dudó ni un segundo cuando le dijimos de, dialogar con él acerca de lo que había sido este festival, con 2 críticas constructivas interesantes, quizás, de hablar de un festival cervantino que dure más días, pero no con mayor cantidad de actividades, sino que se puedan ir poniendo para que no se interpongan una a otras en diferentes horarios y días. Es una posibilidad interesante, y también hablaba de una curaduría del teatro, ¿no?, con todas estas explicaciones que daba y que también me parece que es interesante a tener en cuenta, incluso por quienes han organizado, ¿no?, que por momentos les habló directamente a ellos a cámara. Creo que ayuda cada vez que una persona, y más cuando disfrutó tanto y fue tan partícipe desde el otro lado como espectador de los diferentes espectáculos, puede brindar un tipo de crítica de estas características, constructiva y no destructiva, pero solamente, claro, lo pueden hacer quienes hablan con criterio. Generalmente tienden a tener críticas que solamente son destructivas, quienes no tienen ni siquiera fundamentos como para poder contar determinada cuestión. Así que gracias a Cacho Nevia y gracias a ustedes por haber compartido Banca 19. Como siempre, la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chao, gracias por formar parte de Banca 19.